Buenas tardes, compañeros y profesor. Soy el alumno Marco Josué Galarza Gama del grupo 4 de RV2 en la materia de eléctrica aplicada. Y el día de hoy contestaremos a ciertos cuestionamientos que se nos fueron hechos por medio de plataforma. Vamos a empezar, ¿vale? El primero de ellos es ¿cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores monofásicos de corriente alterna? Bueno, como podemos saber, el principio eléctrico de cualquier motor es la inducción de campos electromagnéticos por medio de una corriente en un conductor. Esto quiere decir que por medio de cualquier cable, como este, al ser energizado, va a crear un campo electromagnético. Esto llevado a los motores, pues obviamente es cuando nosotros tenemos un devanado en un estator conectado a un suministro eléctrico y dentro de este estator un rotor. Esto va a generar campos electromagnéticos que hagan girar nuestro rotor y nos den así la fuerza necesaria. En este caso, al ser un motor monofásico, cuenta con una sola fase, mientras que hay motores trifásicos que cuentan pues con las tres fases. La diferencia entre estos es que el motor trifásico va a tener una mayor potencia que un motor monofásico. El siguiente cuestionamiento es ¿cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores con capacitor de arranque? Bueno, como ya pudimos ver, un motor monofásico solo cuenta de una sola fase. Esto crea ciertas complicaciones, que es que a veces su potencia no es lo suficientemente como para encender. Recordemos que existen potencias nominales y potencias de trabajo. Entonces la potencia nominal es la del arranque, es muchísimo mayor a la de trabajo. Al ser motores monofásicos necesitan de un pequeño empujón. Este pequeño empujón lo vemos con los capacitores de arranque, los cuales crean un desfase de 90 grados para así crear estos campos electromagnéticos oscilantes, ¿vale? El siguiente es ¿qué función tiene el capacitor de arranque en los motores monofásicos? Bueno, pues como ya pudimos ver, es que le dé esta pequeña energía y este pequeño giro a nuestro campo electromagnético para que nuestro rotor empiece a girar. El siguiente es ¿cómo se selecciona un capacitor para los motores con capacitor de arranque? Depende totalmente de la potencia del motor de arranque. De hecho, encontré una tabla que dice lo siguiente: potencia del motor, y al otro lado está capacitancia del conductor. Para un motor de 1/8 de potencia de caballo se necesita un capacitor de entre 60 a 70 microfaradios, de 1/6 de 80 a 120, de 1/4 de 120 a 170, de 1/3 de 1/3 de 170 a 230, de 1/2 de 230 a 260, de 3/4 de 260 a 300, de 1 de 300 a 350, de 1/2 de 350 a 400, de 2 de 400 a 460, de 2/2 de 460 a 500, y así iría un poco la tabla. De hecho, si se necesita tener ciertas características del fabricante para poder realizar estos cálculos. El siguiente, ¿qué diferencia hay entre el par, la velocidad, la potencia de los motores monofásicos sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? Bueno, pues como ya pudimos ver, un motor sin capacitor de arranque es un motor que no cuenta con este desfase que pues obviamente hace que su potencia sea menor, su par o torque sea menor y pues por lo tanto su potencia de trabajo sea menor.
Entonces podríamos decir que la diferencia es que al no tener este desfase, el motor se vuelve de una potencia menor. Sin embargo, si se tiene este desfase, se puede compensar el que sea monofásico y su potencia sea bastante útil. Lo podemos ver con cargas de trabajo, como podría ser en una lavadora de una tintorería y una lavadora convencional, ya que la lavadora convencional pues sería imaginariamente un motor sin capacitor de arranque, mientras que una lavadora convencional de tintorería sería un motor con capacitor de arranque. El siguiente es ¿dónde aplicarían los motores monofásicos AC? Y esto viene con la pregunta de abajo, ¿dónde aplicarían los motores con capacitor de arranque AC? Son motores bastante convencionales que se recomiendan, o la mayoría de ellos están en el uso del hogar, ya sea en lavadoras, en bombas para llevar el agua. Se recomienda, en este caso sí, de las bombas de agua, que las bombas de agua con capacitor de arranque se utilicen para elevar grandes cantidades de agua hacia los tinacos, debido a que cuentan con una mayor potencia. Otro lugar puede ser en los taladros convencionales que utilizamos, taladros, licuadoras y máquinas de coser. Estos son los lugares donde se recomienda. Son motores bastante amigables, solo hay que tener como todo cuidado. El siguiente cuestionamiento es ¿qué diferencia hay entre la fuerza contraelectromotriz de los motores monofásicos y los motores con capacitor de arranque? Bueno, al tener este desfase, para empezar, ¿qué es la fuerza electromotriz? Bueno, la fuerza electromotriz es la fuerza eléctrica que genera nuestro propio motor por estar en movimiento. Teniendo en cuenta que es la fuerza electromotriz, bueno, al tener un desfase, nuestros motores con capacitor de arranque crean una mayor fuerza contraelectromotriz. Entonces la diferencia podría ser que un motor convencional monofásico, su fuerza electromotriz es baja, mientras que un motor monofásico con capacitor de arranque, la fuerza electromotriz es más elevada, por lo tanto tiende a complicarse más la resolución de ciertos problemas técnicos que se tengan en su manejo. Y bueno, creo que esto sería todo de mi parte, profesor. Por su atención, muchísimas gracias.